Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a Física General. En este caso vamos a ver un ejemplo totalmente resuelto acerca de estática del punto material, concretamente el ejemplo número 6, que está relacionado con muelles. Entonces nos dan un sistema con dos pesos y dos muelles y tenemos que calcular lo que vale el peso A y lo que vale el peso B en función de lo que se estiran o comprimen los muelles. Por lo tanto, quédate. Muy bien, vamos a repasar un poco cómo afecta el muelle en un sistema determinado. Entonces, si un muelle de una determinada longitud, L0, longitud inicial en reposo, se usa para soportar el peso de una partícula, aquí tenemos que interpretar una partícula como un cuerpo, perfectamente, un cuerpo totalmente centrado en el muelle. Pues lógicamente la longitud del muelle cambiará proporcionalmente a la fuerza aplicada y en dirección de la misma. Tener en cuenta que cuando el muelle lo tenemos en reposo tiene una longitud L0 o longitud inicial. Pero si nosotros lo sometemos a una fuerza de estiramiento, ese muelle va a modificar su longitud y se va a estirar hasta una longitud L. Entonces, lo que se ha estirado el muelle va de lo que valía en reposo, L0, a lo que vale cuando le estamos aplicando la fuerza, L. Y a esa cantidad, o a esa diferencia, la vamos a llamar S. Muy bien. Entonces, la característica que define la rigidez o la fuerza del muelle, la vamos a llamar K, que es la constante de proporcionalidad del muelle. Si el muelle se ha estirado una cantidad S, entonces la fuerza que está ocasionando el muelle viene como menos K por S, es decir, la constante de proporcionalidad por lo que se ha estirado el muelle. Bien, si el muelle de la figura, por ejemplo, tiene una constante de proporcionalidad de 400 newtons por metro, y S medimos que vale 0,15 metros, es decir, el estiramiento L menos L0, es decir, lo que vale S, son 0,15 metros, entonces la fuerza que está ocasionando el muelle es menos 400 por 0,15, que es igual a menos 60 newtons. El hecho de que pongamos aquí el signo negativo nos indica que el muelle siempre va a actuar en contra de la fuerza que estemos aplicando. Simplemente significa eso. Muy bien, entonces, sabiendo la constante de proporcionalidad de un muelle y sabiendo su estiramiento, podemos calcular el esfuerzo que hace el muelle de recuperación. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Fijaros que ahora aquí tenemos un problema un poquito más complicado. Sabiendo que los dos muelles de la figura son iguales, es decir, ya de entrada nos están diciendo que son idénticos y tienen una constante de proporcionalidad de 1200 newtons por metro, y también que los muelles en reposo tienen ambos una longitud de 250 milímetros, tener en cuenta que estos muelles, al ser iguales, son de la misma longitud, aunque tal y como está aquí la figura, que está en equilibrio, el muelle de la parte de arriba se ha estirado 300 milímetros, es decir, se ha estirado 50 milímetros, y el muelle de la parte de abajo se ha estirado hasta 280 milímetros, es decir, se ha estirado 30 milímetros. Muy bien, entonces nos dicen A, dibujar el diagrama del cuerpo libre de A, y B, dibujar el diagrama del cuerpo libre de B. Y la C nos dice calcular las masas de los pesos A y B, es decir, de este peso de aquí y de este peso de aquí, para que en equilibrio se cumpla este dibujo con estas distancias de estiramiento. Muy bien, pues entonces vamos allá. Vamos a utilizar ahora el diagrama del cuerpo libre sobre el cuerpo A. ¿Qué está ocurriendo aquí, en el cuerpo A? Recordemos que la fuerza es igual, la fuerza que hace el muelle es igual a menos K por S. Y recordar que el signo menos simplemente nos dice que está actuando en dirección contraria al peso que le estamos poniendo en el extremo. Entonces, si nosotros representamos el diagrama del cuerpo libre como este cuadro sería el cuerpo A, y centramos los ejes de coordenadas X e Y sobre el cuerpo, sabemos que la tensión del muelle superior, en este caso, va hacia arriba, es decir, en contra de la fuerza del peso que tira de él hacia abajo. ¿Vale? Por lo tanto,
vamos a considerar esa fuerza, esa tensión del muelle, la vamos a considerar positiva. Pero también tenemos la fuerza del muelle inferior, que en este caso la vamos a considerar negativa porque va hacia abajo, además del peso del propio cuerpo, que viene dado por la masa, por su gravedad. Bien, entonces el muelle de la parte de arriba actúa en contra de todo el peso de abajo y en dirección del eje Y positivo, ¿vale? Es decir, tirando hacia arriba, por lo tanto esto lo vamos a considerar positivo. Y las fuerzas que tiran para abajo las vamos a considerar negativas. Muy bien. Entonces, la tensión del muelle viene dada como 0 por el versor Y, ya que no hay ningún esfuerzo en el eje X, más, y ahora fijaros, 1200 newtons partido por metro, que es la constante de proporcionalidad, por la diferencia entre el valor que tiene el muelle ahora menos el valor que tiene en reposo. Es decir, 0,3 menos 0,25. Aquí arriba nos lo dan en milímetros, pero nosotros lo tenemos que pasar a metros. Muy bien. Por lo tanto, a esta cantidad la vamos a llamar S, que es el estiramiento del muelle. Entonces, si hacemos cálculos, esto nos da 0I más 60J newtons. Muy bien. Entonces, el muelle de la parte de abajo actúa sobre el peso A en dirección del eje Y negativo. Bien, por lo tanto, la tensión del muelle es igual a 0I, es decir, no hay componente horizontal, pero ahora, fijaros que lo que tenemos que considerar aquí es menos 1200 newtons por metro por 0,28 menos 0,25 J. ¿Por qué? Pues porque 0,28 menos 0,25 es la cantidad S que se ha estirado el muelle desde 250 hasta 280. Perfecto, entonces, si hacemos cuentas, esto nos da 0I y al hacer la multiplicación nos da 36J negativos. ¿Por qué negativos? Porque en este caso concreto, la tensión del muelle inferior va para abajo, actúa hacia abajo, no hacia arriba. Muy bien. Entonces, el peso de A, el peso del cuerpo A, es 0I, no tenemos componente tampoco horizontal, menos PJ, que es lo que pesa en la dirección del eje Y. Bueno, tener en cuenta que esto lo podríamos trabajar sin que sean vectores, lo podríamos trabajar con magnitudes directamente. Yo lo estoy trabajando con vectores para que veáis un poco cómo se trabaja a través del análisis vectorial. Bien, muy bien, entonces, la condición de equilibrio es la siguiente. El sumatorio de todas las fuerzas, es decir, lo que pesa el cuerpo A, más la tensión del muelle superior, más la tensión del muelle inferior, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, el sumatorio de las fuerzas tiene que ser igual al sumatorio de Fx, es decir, de las fuerzas que actúan en el eje X horizontalmente, más las fuerzas que actúan en el eje Y verticalmente. Y todo esto tiene que ser 0 para que esté en equilibrio. Por lo tanto, el sumatorio de las fuerzas en Y es igual a menos el peso, PA, que tira hacia abajo, más 60, que es la fuerza del muelle tirando hacia arriba, del muelle de la parte superior, menos 36, que es la fuerza del muelle inferior tirando para abajo. Entonces, de aquí directamente sacamos que PA es igual a 24 newtons, porque si esto lo despejamos, PA se queda como 60 menos 36, que es 24. Ahora bien, estos son newtons, que es una unidad de fuerza, pero si queremos saber la masa es igual a los 24 newtons dividido 9,81 metros segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, si hacemos esta cuenta, nos da 2,4 kilogramos. Vamos a ver ahora el diagrama del cuerpo libre del peso B. Hacemos lo mismo, pero ahora en el recuadro, en vez de poner que se trata del peso A, se trata del peso B. Aquí tenemos la tensión del muelle inferior. Tener en cuenta que la tensión del muelle inferior sobre el peso B tira hacia arriba. Sobre el peso A, tira hacia abajo. Muy bien.
Entonces aquí tenemos que también considerar el peso B, que es la masa, por la gravedad. Muy bien, entonces la tensión en el muelle de abajo es fuerza igual a menos K por S. Por lo tanto, la tensión del muelle inferior, que sería la F, esta de aquí, es igual a 0I, porque no tenemos componente horizontal, más 36J. Es decir, aquí sí que lo vamos a considerar positivo, porque está tirando hacia arriba. Muy bien, entonces el peso de B es igual a 0I menos PJ, porque el peso está tirando hacia abajo. Entonces, la condición de equilibrio es que la sumatoria de las fuerzas en X y en Y tiene que ser 0. Muy bien, por lo tanto, el sumatorio de las fuerzas en Y tiene que ser igual a menos P sub B más 36. No consideramos las fuerzas en Y porque las fuerzas conversor Y porque son las proyecciones sobre el eje horizontal que son 0. Por lo tanto, de aquí ya igualando esto a 0, tenemos claro que el peso tiene que valer 36 newtons, que si lo dividimos por la aceleración de la gravedad, 9,81 metros segundo al cuadrado, nos da 3,67 kilos. Por lo tanto, para que este diagrama se quede en equilibrio, el peso A tiene que valer 2,4 kilos y el peso B tiene que valer 3,67 kilos, con los estiramientos que nos han dado y con el coeficiente del muelle. Espero que lo hayáis entendido, que se os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, dejádmela en comentarios. Si habéis visto algún error en el vídeo, también por favor dejádmelo en comentarios. Compartir el vídeo con vuestras redes sociales si lo habéis visto interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!